El amor de Dios está expuesto en la Biblia de numerosas maneras. Una de ellas es su constante intención de comunicarse con nosotros. Antiguamente lo hizo de manera directa con el pueblo hebreo en medio del santuario terrenal. Hoy muestra su amor hacia nosotros mediante Jesús en el santuario que está en el cielo. Los invito a que junto al pastor Joel Sandoval, con sus Biblias en mano, podamos aprender algo más acerca del gran santuario de Dios. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarle y extenderle un abrazo fraternal, darles las bienvenidas a nuestro programa Tiempo de Paz, en donde queremos hacer de la palabra de Dios unos momentos de reflexión, pero de descubrir aquellas verdades, aquellos mensajes especiales que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, te invito a que puedas tener tu Biblia, ya que estamos en un libro apasionante, el libro de Daniel, descubriendo aquello que nos habla del santuario, que nos habla del plan de salvación y especialmente de la persona y de la obra maravillosa de Cristo Jesús por nuestro favor. Te invito, por lo tanto, a que podamos comenzar orando para iniciar tiempo de paz. Querido Dios, muchas gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad de en tan solos minutos permitir que tú nos hables, permitir que sea la misma Biblia la que nos hable a nuestro corazón, para que de esa manera, Señor, podamos tomar aquellas decisiones de vida eterna. Bendícenos, acompáñanos, pero especialmente, Señor, la vida y el corazón de nuestros amigos que están en sintonía. Cuídales, protégeles, y que la palabra de Dios pueda realizar aquel cambio esperado, aquella transformación que cada uno esperamos en nuestros corazones. Te lo pedimos, lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel. Primero estuvimos viendo el contexto, aquellos imperios que la Biblia proféticamente estaba anunciando. Posteriormente estuvimos hablando, especialmente el capítulo anterior, acerca de la obra del cuerno pequeño, aquel poder enemigo de Dios que estaba contra la persona de Cristo, pero también contra el ministerio de Cristo y contra el lugar que es el santuario celestial donde Cristo está ejerciendo su ministerio. Estuvimos viendo claramente que esta intención se aplicó o que esta acción se aplicó a partir del año 538, y si ahí uno comienza a contar los 1260 días que se le dio la autoridad al cuerno pequeño para vencer, entre comillas, vencer al pueblo de Dios o para cumplir y lograr sus cometidos, sus propósitos, entonces fueron 1260 años a partir del año 538. Tal vez lo que no mencionamos era el término de ese periodo de persecución. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, Dios permitió que prosperara esta causa del enemigo contra el pueblo de Dios, contra la persona de Cristo, contra la obra de Cristo y el lugar del ministerio de Cristo. Si sacamos la cuenta a partir del 538 después de Cristo, que fue el momento cuando el emperador romano le da plena autoridad, no solo religiosa, sino que también civil, al Papa, al obispo de Roma,
para que comenzara las persecuciones a los cristianos. Y estas persecuciones estaban profetizadas en los versículos del capítulo 7 y 8 del libro de Daniel. Por lo tanto, encontramos que si sacamos la cuenta, después de 1260 años, llegamos hasta el año 1798, un año en particular en donde se debilita el poder del papado a tal punto que se ve reflejado en que uno de los gobernantes, llamado Napoleón Bonaparte, ¿no? Uno de los emperadores, de los líderes, con uno de sus generales van y toman cautivo y preso a uno de los papas que estaba gobernando en aquel entonces, 1798. Desde una supremacía papal en donde comienzan persecuciones y comienzan, y ya lo vamos a ver cuando estemos en el capítulo 7, acciones más detalladas del cuerno pequeño, como por ejemplo, nos vamos a adelantar un poco, intentar cambiar los tiempos e incluso cambiar la ley. Entonces, durante este tiempo la historia corrobora que fueron cambiados los tiempos e incluso la misma ley de Dios. No obstante, por su contraparte estaba el pueblo de Dios, aún siendo perseguido, aún que siendo martirizado, el pueblo se mantenía fiel y firme en los preceptos de Dios. Entonces vemos que son ataques a el pueblo de Dios, pero también a toda la enseñanza bíblica que mostraba el sistema de sacrificios y del santuario del Antiguo Testamento, el santuario terrenal, estaba mostrando una realidad en el santuario celestial. Y esto fue lo que era atacado por el enemigo de Dios, por Satanás, a través del cuerno pequeño, esta institución político-religiosa. Pues bien, una de las cosas que mencionábamos es esta pregunta que uno se haría y que tal vez podemos imaginar en los mártires que ellos estaban realizando. Señor, ¿hasta cuándo vamos a ser testigos de que tu persona, tu obra, está siendo desolada y hay prevaricación? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, esta pregunta que tal vez nos podemos imaginar que ocurría en el corazón de aquellos que eran quemados en las plazas, de aquellos que tenían que huir y vivir prácticamente en cuevas de las montañas, entonces podemos deducir que esta pregunta que estaba en los corazones de los fieles de Dios era una pregunta que también surgió en el corazón de los seres celestiales. A tal punto que el capítulo 8 del libro de Daniel refleja esta pregunta y esta inquietud en el versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, aquí nosotros encontramos una pregunta lógica al ver, el versículo anterior decía que el cuerno pequeño tenía éxito y prosperaba en sus cometidos. Y automáticamente los seres celestiales conversan y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo ocurrirá esto? Y la forma de preguntar es a la vez una explicación. Por ejemplo, el hecho de preguntar y decir, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Es decir, está explicando que la base de todo es el continuo sacrificio que representa a Cristo Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados. Pero luego dice el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Es decir, la pregunta a la vez está explicando el conflicto, un conflicto cósmico. Cristo Jesús muriendo en la cruz por sus méritos, permitiendo que cada uno de nosotros como sacerdotes de Cristo Jesús pudiésemos llegar al trono a través de la mediación de nuestro Salvador. Pero dice que la contraparte era echar por tierra el sacrificio en la cruz, el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta involucra una profecía. O, mejor dicho, la respuesta involucra la llave para descifrar los tiempos de esta gran visión que comienza, como veíamos en el capítulo 9, en el año 457 a.C. Y dentro de este periodo grande, extenso de tiempo, iba a ocurrir
una señalización, una determinación para el tiempo de Daniel, para el pueblo de Israel. Incluso dentro de este mismo gran visión, de este gran segmento de tiempo, iba a ocurrir un tiempo de persecución donde iba a prevalecer el cuerno pequeño y sus cometidos. Y lo mencionamos desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Un periodo de supremacía del papado en donde iba a perseguir, en donde su cometido de atacar a la persona, al pueblo de Dios, a la persona de Dios y al ministerio de Cristo se iba a llevar a cabo durante este periodo. Por lo tanto, la respuesta es, ante la pregunta ¿hasta cuándo? Es, y él dijo, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es interesante notar, queridos amigos, de que la respuesta no es solamente un factor de tiempo, sino que también está involucrando una acción divina. La pregunta es simple, ¿hasta cuándo durará la visión o hasta cuándo ocurrirán estas cosas? Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Pero luego viene una acción de parte de Dios y el templo será purificado. Desde el Génesis, cuando encontramos la creación, encontramos esta frase, y fue la tarde, y fue la mañana, el día primero. Dice ahí en Génesis capítulo 1, y fue la tarde, y fue la mañana del día segundo, etc. Cuando hablamos de tardes y mañanas, la Biblia interpreta que corresponde a un día. Y como estamos en el contexto profético, y ya mencionamos que cuando en el libro de Daniel y Apocalipsis, un día equivale a un año. Entonces, cuando hablamos de la profecía más extensa de tiempo que encontramos en la Biblia, encontramos que parte en el año 457 y debemos entonces sumar 2300 años. Entonces vamos a concluir y vamos a llegar que esta profecía termina en el año 1844. Ahora, podemos incluso determinar el mes que comienza y el mes que termina. Porque fue en los tiempos de Esdras, cuando en el año 457 estaba la reconstrucción de todo lo que era el tabernáculo, las murallas y la ciudad de Jerusalén. Y aproximadamente fue en el otoño del hemisferio norte, es decir, en el mes de octubre, cuando se termina la construcción y el funcionamiento integral de Jerusalén. Y cuando comenzamos a contar desde octubre del 457 a.C., vamos a llegar al mes de octubre del año 1844, en donde se extiende la profecía de las 2300 tardes y mañana o 2300 años. Ahora, permítanme volver al capítulo 9. Y digo volver porque es hacia atrás, porque estamos estudiando el libro de Daniel al revés. Capítulo 9, capítulo 8 y pronto vamos al capítulo 7. Pero cuando vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, nos encontramos con este profeta amado por Dios enfermo, afligido, porque no lograba comprender, porque él acababa de ver una visión y acababa de escuchar al ser celestial que le respondía al otro ser celestial y le decía hasta 2300 años. Y resulta que ahí estaba Daniel con el libro de Jeremías capítulo 25 abierto, en donde decía que el pueblo iba a estar viendo la desolación en Jerusalén por 70 años. Mientras el pueblo estaba cautivo en Babilonia, la reedificación no iba a ser hasta después de los 70 años. Y ahora podemos comprender la angustia de Daniel, porque en la visión él entendió que la reconstrucción del santuario no se iba a llevar a cabo hasta después de 2300 tardes y mañana o años. Pero fue en ese malentendido de Daniel cuando aparece Gabriel en el capítulo 9 y le dice, no Daniel, para tu pueblo 70 semanas, es decir, 490 años están determinados. Es decir, desde el año 457 hasta el año 34 después de Cristo va a ocurrir algo con respecto al pueblo de Israel, en donde vino el Mesías, fue bautizado, ungido, se cesó el sacrificio a la mitad de la semana con la muerte de Cristo Jesús, se ungió al Santo de los Santos, que es con la presencia de Cristo Jesús ascendiendo a los cielos en el mismo tabernáculo celestial. De esa forma es ungido el santuario
celestial. Y posteriormente, en el año 34, encontramos a Esteban predicando o hablándole al Sanedrín, a los líderes del pueblo israelita. Y comienza de una forma en que se hablaba cuando se hablaba del pacto, porque comienza con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el pueblo en Egipto, cómo es llevado a Egipto, o cómo es llevado al desierto desde Egipto. Después, posteriormente, con David, con Salomón. En el fondo estaba hablando de Cristo Jesús para que fuera aceptado como el Mesías, para que el pueblo ratificara el pacto que Dios había hecho con los antepasados. Y en ese momento dice que el pueblo de Israel, los líderes religiosos, se enfurecieron contra Esteban, lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y mientras era apedreado, Esteban miró al cielo y en una visión vio a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Es decir, ya vio a Cristo Jesús ministrando o sentado o estando en el lugar santísimo. Ahora, queridos amigos, qué interesante, porque una persona que tiene la facultad de ver una visión automáticamente es un profeta. Y ahí estaba el diácono profeta Esteban, dando el último mensaje de amonestación de acuerdo al pacto que Dios se había hecho con la casa de Israel. Pero al ser muerto el último profeta, aunque Esteban no fue el último profeta bíblico del Nuevo Testamento, pero sí fue el último profeta para el pueblo de Israel, para un mensaje directamente para el pueblo de Israel. Después de Esteban, los israelitas, los judíos, aún podían ser salvos, pero ya no como una nación, sino ahora como una persona individual, junto también con los gentiles y con todos aquellos que por fe aceptan a Cristo Jesús. Por lo tanto, la profecía está diciendo que cuando Daniel se sintió abrumado, Dios le dijo, mira, desde el 457, la reconstrucción de Jerusalén, hasta el año 34, la última chance para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, entonces eso corresponde a tu nación, a tu pueblo. Pero la visión es para los últimos días. La visión es para largos días hasta el tiempo del fin. ¿Cuál visión? La visión de los 2300 tardes y mañanas. Y entonces ahora, al volver al capítulo 8, versos 13 y 14, entonces ahora descubrimos que la respuesta es no solo un factor de tiempo, sino hay una acción detrás. Después de las 2300 tardes y mañanas, después de estos años, y llegamos al año 1844, no solamente es para determinar que finaliza la profecía, sino porque Cristo Jesús va a hacer algo extraordinario. Y saben ustedes que dice la palabra de Dios allí en el verso 14, y el santuario será purificado. Pregunto, ¿te acuerdas cuando estuvimos estudiando de qué forma y en qué día del año era purificado el santuario? Correcto, a través del día de la expiación, el día del Yom Kippur, una vez al año. Allí estaba lo que ya hemos conversado, el macho cabrío de Jehová, que con su sangre era limpiado el lugar santísimo. Es decir, durante el resto del año, el sacerdote estaba oficiando solamente y hasta el lugar santo, con el continuo. Pero en el día de la purificación, el sumo sacerdote tenía la facultad de llegar hasta el mismo lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para purificar los pecados contenidos o transmitidos, transferidos al santuario. Y así el pueblo podía tener, en el día del juicio, era un juicio, ese día el pueblo podía tener la liberación y la salvación. Ahora, en los minutos que nos quedan, qué maravilloso es ver que el santuario terrenal nos está mostrando que en el año 1844 Cristo Jesús comenzó de una obra que estaba en el lugar santo, del continuo, para obtener el perdón y la liberación del pecado. En el año 1844, en el mes de octubre, Cristo Jesús pasa de una función de sacerdote en el lugar santo a una función en el lugar santísimo del sumo sacerdote, porque la declaración es, y el santuario será purificado. Era necesario, ya lo hemos estudiado, que el santuario de Dios celestial fuera purificado, producto de que ahí está el registro de nuestros pecados. Ahí está el libro de la vida, pero también está el libro de los pecados. Y comienza en el año 1844 un juicio previo a la venida de Cristo para purificar, para limpiar de los pecados y especialmente para examinar las decisiones de salvación de cada uno de sus hijos.
no es para todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque en el día de la expiación era para todos aquellos que ya habían llevado su sacrificio continuo o por los pecados antes del día de la expiación. Es decir, yo no puedo pretender ser purificado, ser ratificado en el juicio de Dios sin antes haber confiado en los méritos del continuo, del Cordero de Dios. El día de la expiación actualmente se está llevando a cabo. Estamos viviendo en la era del juicio de Dios, pero el juicio de Dios es un día de salvación. El juicio de Dios es donde Cristo Jesús comienza a interceder en el lugar santísimo, ahora con esa sangre del macho cabrío, para poder limpiar el santuario, y lo hace a través de un juicio. Los pecados en el cielo son limpios cuando se adjudica la frase perdonado. Y es para ratificar que cuando cometimos algún pecado y confiamos en Cristo Jesús, entonces ahora soy perdonado. No significa que ahora en la era en la etapa del día de la purificación, entonces ahora tú y yo podemos ser puros y santos e impecables, porque seguimos cometiendo pecado, porque seguimos dependiendo de la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Pero el santuario es purificado ¿en qué contexto? En que al abrir los libros de nuestros pecados, entonces ahora se ratifica de que soy limpio por el perdón de Cristo Jesús. A partir de 1844 comienzan a revisarse los libros, la vida, los actos, desde los primeros padres, partiendo desde Adán hasta nuestros días. La pregunta es, ¿sabremos cuándo nuestro nombre va a ser abierto en el libro de los pecados? No lo sabemos. Es por eso que debemos confiar todos los días en Cristo Jesús. Queridos amigos, ¿hasta cuándo fue la pregunta? Y la respuesta involucró no solamente una fecha para orientarnos en la historia de este mundo, sino también para darnos una de las acciones celestiales más extraordinarias y maravillosas por parte de Cristo Jesús. Desde su muerte en la cruz, ascendiendo a los cielos, ha estado ministrando por nosotros como Cordero y como Sumo Sacerdote, pero a partir del año 1844, Cristo Jesús se ha transformado en nuestro Sumo Sacerdote que está expiando, limpiando nuestra vida de todo pecado y dándonos la salvación. ¿Aceptas a Cristo Jesús entonces? ¿Será que ahora Cristo no solamente está colgado en la cruz, sino que hoy es un Dios vivo que está ministrando por ti y por mí? Si tú lo crees así, entonces te invito a que abramos nuestro corazón e invitemos a Cristo, a nuestro sumo sacerdote, a morar y a reinar en nuestra vida. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por darnos a nuestro sumo sacerdote, aquel que en el año 1844 entró al lugar santísimo para ministrar y purificar y expiar el pecado en el santuario celestial a través de un juicio para reivindicar, un juicio para perdonar y para salvar a cada uno de aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo. Si en esta hora nuestros amigos aún no han decidido por Cristo Jesús, te ruego, Señor, que hoy sea el día de tomar la más hermosa e importante decisión de sus vidas. Y todos aquellos que ya hemos decidido por ti, permite, Señor, permanecer firmes y fieles hasta tu segunda venida. Lo rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. La
La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.